The smell here is crazy. Si quieres probar zumo recién extraído... Esto es aceite ya. Zumo, es un zumo de aceituna. Spain is the world's largest producer of olives. So to understand Spanish cooking, you have to understand the importance of this tree. While Jaén, here in Andalucía, is most famous, olivos, or olive trees, can be found all around the southern parts of the country. Today, we're about 2 hours from Madrid, in the province of Toledo, to visit the village of Los Navalmorales and Finca la Pontezuela, who've invited us to follow their process making olive oil from start to finish. El árbol tiene que quedar, aquí le dicen la poda del cuñado, que se ponga el cuñado enfrente, veas pero no le conozcas. O sea, esa es la poda. Mira, por ejemplo, me pondría yo aquí, me pondría yo en este extremo, y tú ves que hay una persona pero no la conoces, ¿a que no? Correcto. Pues es una poda perfecta. Buenísimo, me encanta. Y eso poca gente lo sabe. This is Esteban, jefe de producción. Following in his father's footsteps, he's grown olives for decades. Today, he and a small team are harvesting. How many people are working here? And how many trees do you guys have in the entire farm? Durante el año somos 6 o 7. Haremos para recolección. Son 55.000 árboles. ¿Cuántos? 55.000 árboles. Olivo. ¿Cómo te quedó el ojo? Joder. Olives are stone fruit. With time, they ripen and get darker, changing the flavor along the way. So here, everything comes down to color. Nosotros cuando recolectamos, empezamos es con este tono. Y este tono le ves rosa. Aunque esté rosa por aquí por fuera, pero por dentro está verde. ¡Qué fuerte! Por eso hay que coger el mayor número de aceitunas que estén enveradas. Muy suave. Wow. Y aquí te salen Es muy asqueroso, súper amargo. Porque de la cantidad de polifenoles que tiene. Entonces, como veis, se quitan las pinetas esas y... Crews go tree by tree with a special tool called a peineta, gently knocking each olive onto a net below. ¿Por qué se hace con peineta? Porque date cuenta que el fruto está en la parte de atrás del tallo. Ah, Entonces, esto es el fruto. Y el fruto del año que viene es esto. Entonces, si tú rompes muchas ramitas de estas, tienes poco fruto el año que viene. Claro. Y la cosecha empieza en octubre y es hasta enero, febrero. Sí, hasta enero prácticamente. 55,000 trees is a lot of trees. So the team operates this massive machine. Lo que hace es que la vibración que tiene la máquina derriba el 50%. Entonces es mucho más rápida la recogida aquí en este volumen de copa que allí. Ajá. Mira, ven, para que veas cómo hace el derribo. Ponte por aquí. ¿Ves cómo cae? Abre un poco. Hostia, es una locura. Da un poco para atrás. Sube la pinza. Míralo. Entonces, claro, ve ahí toda la gama de colores que hay. Claro. Ese color pica mucho y los negros están muy suaves. Tú estás buscando un aceite equilibrado. Desde que cosechamos hasta que llegue a la almazara, ¿cuánto tiempo queremos que pase? No pueden pasar más de 10 horas. 10. Y si hace calor, Pues ya se estropea. Eso es. ¿Y las aceitunas se quedan aquí o las vendéis también? No, las procesamos nosotros y vendemos el aceite. Qué bueno. Nosotros las aceitunas no, nosotros vendemos aceite. From the tree, everything comes here, the almazara. Me ha mandado el premio al mejor maestro de almazara de los Montes de Toledo este año. ¿Ah, sí? Sí. O sea que tú eres una figura. This is Enrique, maestro de almazara. He's going to show us how everything works. Aquí vienen los tractores con las aceitunas, con los remolques y basculan aquí el remolque con las aceitunas. Las aceitunas vienen con los tallos, las hojas, las piedras, barro, lo que viene del campo. Y ya pasan suben por las cintas y pasan a la lavadora. Si queréis podemos subir por aquí, se soplan.
Aquí hay un ventilador que está soplando todas las hojas fuera y las aceitunas están cayendo dentro. Están cayendo dentro al agua. En ese agua es donde se lavan. Porque vuelan las hojas y las aceitunas se caen para abajo. Claro. That's crazy. It's incredibly efficient. Luego debajo tenemos una báscula y nos va pesando para saber la cantidad de kilos que recolectamos a cada día. ¿Cuántos kilos al día? Nosotros hacemos al día unos 12.000 kilos al día, no hacemos muchísimo, hacemos poquito. 12.000 sí, unos al día. Sí. ¿Te parece? Bueno. No, claro, es que aquí hay barbaridad. En España hay muchísimos olivos. 12,000 kilos in a day. Poca cosa. No, pero hay en sitios que a lo mejor hace 100.000 kilos al día. En Jaén. Cooperativa, no, aquí en cooperativa. Bueno, en Jaén habrá una pasada y en Portugal. O sea, digamos que esto es un producto artesano. Sí, digamos que no es. De producción limitada. From here, we move inside, where it all happens pretty fast. The smell here is fucking crazy. La masa de las aceitunas ya machacadas y eso las tenemos aquí. Aquí las estamos batiendo durante unos 60 minutos y le estamos metiendo un calor que no estamos superando los 27 grados. This paste is the entire olive, pit and all, blended together. Once it's processed, it moves through this cylinder, a centrifuge. Inside, it's spun incredibly fast, separating the liquid from the solids. A quick pass through a few filters, and what you get is this. They call it olive juice. Si quieres probar zumo recién extraído, Mazo amargo. bueno, a lo mejor yo que sé, así un poquito como a piel de melocotón, así huele, ¿no? No sé si me lo voy a acabar. So from one tree, how many kilos of olive oil you're gonna get? And from that, how many liters of olive oil you're gonna get? Hombre, un olivo muy grande te puede dar unos 100 kilos de fruta, ¿no? 100 kilos de aceitunas son. Son como unos 25 litros de aceite en una proporción. Vale. 25 liters, one tree, 1 year. Esto tiene unos 100 años. Esto tiene alrededor de 100 años, por ahí. Me encanta. The trees on this farm have seen a lot: a civil war, a dictatorship, and a revolution in farming. For a long time, conventional farming methods worked fine. But a few years ago, yields began to fall. So they decided it was time to make a change. ¿Cuándo decidieron que querían empezar el cultivo ecológico y por qué? Pues a raíz de bajas producciones, muchas enfermedades de los olivos, cuando venía una plaga arrasaba, porque claro, estaban los árboles desprotegidos, entonces la conversión en ecológico pues ha vuelto a traer otra vez flora y fauna y control de plagas y buena salud vegetal en el sistema radicular. ¿Y qué dicen los agricultores de la zona, los más tradicionales que llevan, no sé, 30 años echando pesticidas y fertilizantes? Pues a lo primero, claro, tiene mejores producciones. A los primeros años, cuando empezaron los herbicidas y los pesticidas y todo este rollo. Pero luego, claro, al fin y al cabo pues van bajando producciones, los suelos pues están más compactados y el sistema radicular, o sea, cada vez está más empobrecido. Porque claro, está empobreciendo el suelo, pues se vuelve mucho más pobre. ¿Y qué va a pasar de aquí a 10, 15 años? ¿Esos van a empezar a cambiar la manera de cultivar? Pues supongo yo que eso, que se volverán otra vez a dejar pues suelo con vida y otra vez pues a empezar a echar abonos más orgánicos y a mejorar la vida microbiana del suelo. Eso es por la mañana recolectar y por la tarde molturar. They've also started making manure from the olive paste and even use the pits as fuel to power the mill itself. Amazing. Aquí se aprovecha todo, aquí. Bueno, pues si queréis ahora catamos uno antes de comer. Now, it's finally time to taste. Os voy a enseñar el cornicabra, que es el aceite que tenemos aquí en la zona. So the smell you get is like plant, like you smell like leaves. El cornicabra es distinto, es más suave, más frutal que... Ah, sí. Sí, muy diferente. Sí, viene un picor al final, pero tarda. The spiciness comes like right at the end in the back of your throat. Oh, está buenísimo. No es tan verde, otros años ha quedado el cornicabra mucho más verde. Este año Dura el picor, ¿eh? No se va.
¡guau, chaval! Me encanta. Que te has ganado lo de maestro. So if you like the video, please like and subscribe to the channel. We've got plenty more mini docs coming up. We also have a series of recipes, interviews with chefs from around Spain, and lots of more content about Spanish food on the way. No te lo pierdas. Gracias y que aproveche.